En Jueces capítulo 7 vamos a tener el texto base y principalmente queremos ser líderes espirituales, no líderes de cualquier manera. Hay muchos líderes de cualquier manera, pero líderes espirituales somos los que tendríamos que estar llevando adelante la tarea, y Dios tiene que manifestarse a través de nuestras vidas. Un líder espiritual depende de Dios, que es espíritu y es verdad. Y nosotros tenemos que buscar de su guía, de su dirección permanentemente. Y vamos a ver cómo lo hizo Gedeón para no fallar y para ser un vencedor y para convertirse en un ejemplo para nosotros hoy. Entonces vamos al primer punto que necesitamos tomar en cuenta. Reconoce al enemigo. En el versículo 1 dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Fíjate que era un enemigo físico, visible, palpable si se quiere, y estaba amenazando muchísimo al pueblo de Israel de matarlo. Era un ejército enemigo que había acampado y quería guerra. Y por supuesto aquí Gedeón está reconociendo a ese enemigo. Nosotros hoy reconocemos enemigos espirituales. Y nuestra pelea no es con gente de sangre ni carne, sino contra malignas fuerzas espirituales, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Por lo tanto, estamos en una guerra espiritual nosotros, estamos teniendo enemigos espirituales y no podemos ignorarlos, tenemos que reconocerlos. Triste es que una persona que esté miembro de la iglesia ignore a este enemigo. Y este enemigo no es otro ni menos que Satanás. Y sus demonios son los que afectan al mundo entero y los llevan por caminos de perdición. Solo que los hijos de Dios tenemos que reconocerlo, porque la Biblia lo reconoce, y no tenerle miedo, no tenerle miedo. Lamentablemente muchas personas tienen mucho miedo, están atados por el miedo, y es una de las herramientas más hábiles que el diablo utiliza para paralizar la obra de Dios y aún atar a los escogidos de Dios con miedo, con perturbaciones. Y hay personas que están atadas en ese sentido. Nosotros no tenemos por qué tener miedo, pero aquí el enemigo era visible, estaba acechando. Y hay personas que pueden palpar inclusive la presencia inmunda del enemigo, aunque no se vea. Se puede percibir su presencia inmunda. ¿Por qué? Por el caos, por el desorden, por tantas cosas que uno ve alrededor. Y a veces llevan años en esa situación. Y por supuesto Dios necesita trabajar con nosotros codo a codo para poder despejar ese lugar que estuvo lleno de demonios o infectado de demonios, para que se torne un lugar limpio, santo. Y en ese sentido el líder o el obrero de Cristo o la que está sirviendo a Cristo tiene que ponerse en oración pidiendo que Dios lo utilice y que pueda hacer que esa situación cambie. Porque si no, hay muerte, destrucción y daño, porque para eso vino Satanás. Y está lográndolo en el mundo en muchos lugares. Pero por supuesto, si estás aquí, Dios quiere algo con vos. Y Dios quiere usarte también, a pesar de que puedas haber tenido experiencias con el enemigo fuertes. Dios quiere tratar con vos y prepararte para utilizarte, porque todavía hay una misión, todavía hay un futuro, todavía hay esperanzas. Aquí estaba Gedeón reconociendo al enemigo. Él no ignoraba su presencia inmunda y maligna, y nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Lamentablemente algunos creyentes lo ignoran, piensan como que no está, como que están ya de una manera absolutamente libres, pero son inconscientes porque ni siquiera oran y ni siquiera reprenden y ni siquiera toman conciencia de que hay un enemigo rondando, buscando a quien devorar. Dice el apóstol Pedro que el enemigo anda buscando a quien devorar, y por supuesto él no cesa. Él está siempre pendiente para encontrar a alguien para afectarlo con maldición.
y si lo ve débil, desanimado, decaído y por supuesto desorientado, desenchufado, bueno, inmediatamente ahí puede tomar lugar el maligno para afectar esa vida. Fíjense lo que dice Jueces 7:12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, es decir, distintos ejércitos se habían confabulado y se habían unido, como el dicho que dice en el mundo, el enemigo de tu amigo, bueno, no es mi amigo, pero acá en este sentido los tres enemigos de Israel se habían unido y estaban todos tendidos en el valle como langostas en multitud. Y dice que sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Fíjate lo que le pudo haber afectado al pueblo de Israel, ver a tantas personas enemigas, a tanta multitud de personas en contra de ellos. Imagínate el desafío para la fe, porque no te olvides que la fe es no ver nada y creer, pero acá lo que ellos veían era todo lo contrario a lo que les podía animar o a los que los podía ilusionar de tener una victoria. Veían multitudes de enemigos, de soldados enfrentándose a ellos para destruirlos. Por lo tanto, nos damos cuenta que ellos podrían estar muy afectados con el miedo, con el temor, con la preocupación, con el afán, con la turbación y muchas otras cosas que afectan las emociones y pueden destruir también a una persona desquiciándola. Por lo tanto, este enemigo era visible, palpable, pero también nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un enemigo que no se puede palpar ni ver, pero que está, y anda rondando buscando a quien devorar. Y el inconsciente o la inconsciente que no se da cuenta de su existencia inmunda y maligna puede estar cayendo ahora mismo bajo sus redes y sus estrategias inmundas para afectarle. El enemigo pasó por nuestras vidas, va y viene de vez en cuando, está permanente. Bueno, pueden darse estas tres opciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Y dice la Biblia que fue tentado por el diablo y Jesús venció al diablo con la escritura, diciéndole, escrito está. Es decir, él sabía la Biblia, conocía la Biblia, tenía un absoluto y profundo compromiso con la Biblia, por lo tanto pudo reprender al diablo con la misma palabra de Dios. Y la Biblia dice justamente después de esa tentación, el diablo se fue por un tiempo, pero después vuelve, obviamente, vuelve a atacar, vuelve a querer ganar lugar, vuelve a querer tener ventaja en medio nuestro. Él no va a desistir fácilmente, él siempre quiere ganar, él no se toma vacaciones, él no descansa, él está siempre haciendo alguna malignidad y aún tiene multitudes de demonios que le sirven a su antojo. Por lo tanto, todo esto se adapta a nuestras vidas también. El enemigo puede pasar por nuestras vidas y a lo mejor nosotros tuvimos experiencias con él en el tiempo en que estábamos sin Cristo y sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a partir de Cristo todo cambió. A partir de Cristo vino la luz, vino la vida y vino la vida nueva y eterna y abundante. Pero va y viene de vez en cuando y está permanente también acechando, buscando a quien devorar. Yo te quiero invitar, iglesia, a que no estés tan concentrado en el enemigo. Ojo al hilo aquí, por favor, no me estoy contradiciendo con esto que te digo, porque te dije que existe, es real, tenemos que tener prudencia, cuidado, pero nunca, nunca miedo, porque ya está vencido, es un enemigo vencido. Si hace algo es porque vos se lo has permitido. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado para no darle lugar al diablo, porque él cuando toma lugar arrasa con todo. Lo más importante que quiero que tomes en cuenta, iglesia, ahora es que si vos estás sometido a Dios, el enemigo huirá de vosotros, dice la Biblia en el libro de Santiago.
Pero si no estás sometido a Dios, el enemigo se está haciendo un picnic a tu alrededor y puede afectar tu vida con gran estrago. Pero si vos estás sometido a Dios, sometida a Dios, en oración, en alabanza, en reconocimiento, en glorias, en loas, bueno, el maligno no puede estar cerca tuyo. ¿Por qué? Porque se ve atormentado por tu sometimiento a Dios. Y eso hace que puedas vivir siempre en victoria. Pero si no estás sometido a Dios permanentemente, es porque te olvidás y el maligno por allí puede filtrarse para hacer destrucción. Tened cuidado, por favor, porque a eso puede deberse tu tristeza, tu amargura, tu bronca, tu rabia, tu ira o tus decadencias o tus desánimos o tus depresiones, porque estás dejando de someterte a Dios, y cuando uno deja de someterse a Dios empieza a caer. Por eso dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Lo dice el apóstol Santiago. Segundo, recibe la revelación de Dios. Un líder espiritual recibe la revelación de Dios. En Jueces capítulo 7, versículo 1, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Fíjate vos lo que le dijo Dios a Gedeón. Y es lo que nos va a decir a nosotros también, cuando nos quiera decir algo específicamente que tenga que ver con un proyecto, que tenga que ver con una iniciativa, que tenga que ver con una pelea en la que estamos enfrentados espiritualmente nosotros. Dios te va a revelar su voluntad. Dios te va a decir exactamente qué es lo que quieres que haga. Y no vas a andar inventando nada. Y es muy importante que empieces o que aprendas a conocer la voz de Dios. Porque Dios habla hoy. Lo hace a través de su palabra, a través de la Biblia, lo hace a través de los siervos que predican, a través de los líderes, a través de los pastores. Lo hace de muchas maneras, pero también, ¿sabes cómo? Él te va a sugerir en la mente cosas que vas a darte cuenta que vienen de parte de Él, solo de parte de Él y no del diablo, porque te van a traer claves, te van a traer paz, te van a traer gozo y victoria. Te puedo asegurar que muchas veces he recibido esa voz en mi mente diciéndome: no hagas esto o seguí adelante. Con gran convicción yo me daba cuenta que era Dios hablándome a la mente para confirmarme el rumbo, para confirmarme la decisión, el camino que tenía que seguir. Y esto es muy importante, porque sin esto nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Necesitamos imperiosamente la revelación de Dios. ¿Y cómo se logra la revelación de Dios? ¿Querés saber? En comunión con Dios, orando a Dios, escuchando a Dios, contemplando su presencia, su majestad, su grandeza. Y Él te va a hablar, Él te va a guiar y vas a poder decidir cosas que son delicadas y no vas a cometer errores, porque Él va a estar con vos como poderoso gigante. Y Jehová dijo a Gedeón: el líder espiritual recibe la revelación de Dios. Nosotros necesitamos vivir en base a esa revelación. Yo me acuerdo que te conté, este pastor que me llamó de Capital y me pidió consejos porque empieza un ministerio, otro ministerio mejor dicho, es una nueva etapa para él. Me decía: ¿qué me aconsejás para esta nueva etapa? Y yo le dije: que tengas comunión con Dios, que busques la revelación de Dios, que esperes siempre antes de hacer algo, que Dios te lo diga, porque si no te lo dicen, más vale que no hagas nada, y que te mantengas siempre tomado de su mano y no te sueltes nunca, porque eso es lo que te va a dar vigencia, te va a dar victoria, te va a dar entusiasmo, te va a dar gozo y va a confirmar que Dios está con vos como poderoso gigante. Y esta persona parece que lo entendió y espero que lo haga. Pero recibe la revelación de Dios por medio
de la palabra de Dios. Reconoce los recursos personales. Vos tenés que reconocer los recursos que Dios ya nos ha dado. Muchos no reconocen estos recursos. Son 3 tipos de recursos que te voy a presentar aquí. Y muchos los tienen, pero no los reconocen. En Jueces capítulo 6, del 12 al 14, Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y vencerás a los madianitas. ¿Dónde estaba la fuerza de Gedeón? En él, pero porque él estaba en Dios. Y nosotros, estando en Dios, somos más que vencedores. Y Gedeón empieza: pero soy pobre, soy el menor. Y sin embargo Dios le dice: ve con esta tu fuerza, ya te he dado lo que necesitas, ya tenés lo que te he provisto. Tenés dones, tenés talentos, tenés capacidades, tenés que animarte a exponer eso. Hay personas que por su timidez no se animan, por sus complejos no se animan, por sus miedos no se animan, y a otras personas por sus indolencias no quieren hacer nada, pero tienen los recursos para llevar adelante tareas maravillosas, grandísimas, pero ni siquiera lo logran porque no se ponen en las manos de Dios. Recursos divinos. En Jueces capítulo 6 del 15 al 16, Dios le dice a Gedeón: yo estaré contigo, yo pelearé por ti, la victoria ya está asegurada. Bueno, los recursos divinos ya están, obviamente nunca faltan, están a nuestra disposición. Nosotros tenemos que valernos de ellos para pedirle que Él desate esa bendición, que sea el Jehová Jireh para nosotros, para proveernos, que pueda añadir lo que nos haga falta. Por eso nosotros tenemos que reconocer estos recursos. Yo siempre les he enseñado que no tenemos que preocuparnos por los recursos divinos porque ya están y sobran. Nosotros tenemos que ver los recursos personales para usar lo máximo que podamos tener y ponerlo delante de Dios para que Él los reciba. Pero hay personas que no están entregándoles a Dios los recursos personales, talentos, dones, para decir: Señor, esto es lo que sé hacer, úsame. O esto es lo que puedo hacer, úsame. Y es por eso que a veces no son usados por Dios, porque se niegan ellos a Dios. Pero los recursos divinos están en abundancia para que nosotros los disfrutemos. Y aquí estaba la promesa para Gedeón diciéndole: yo estaré contigo, nada, no te voy a hacer faltar nada, vas a ser un vencedor. Y te puedo asegurar, iglesia, que yo creí esa promesa y la sigo creyendo hasta el día de hoy. Porque si no hubiese sabido, si no me hubiese dado cuenta que Dios estaba con nosotros, yo no hubiese movido un dedo. Pero como tenía la absoluta convicción que está con nosotros y sigue estando con nosotros, es por eso que seguimos firmes en la brecha. Y recursos humanos. Y estos son los recursos a los que te quiero mencionar hoy, que es lo que presenta el capítulo 7, del 3 al 8. Recordad que el pueblo de Israel eran 30.000 soldados escogidos, valientes, guerreros, especialmente elegidos para la pelea. Pero Dios le dijo: no los quiero a todos. No vaya a ser que te jactes pensando que has logrado la victoria por la cantidad de soldados que eran aptos para la guerra. No quiero eso. Vas a tener que quedarte con menos, porque para Dios le es lo mismo salvar con muchos que con pocos. Y acá viene una importantísima lección para el liderazgo, porque muchas personas piensan que es el montón lo que nos da la fuerza, que es el montón los que nos apoyan y están presentándose para acompañarnos. Sin embargo, aquí Dios le presenta un principio que cambia todo esa forma de pensar. Y también este es un principio fundamental para el liderazgo espiritual. Para Dios le es lo mismo salvar con muchos o con pocos. Y guay de que alguno se quiera jactar
de las victorias que pueda tener y no darle la gloria a Dios. Dios debe recibir la gloria siempre. Si en algo nos felicitan, si en alguna cosa tenemos alguna bendición, victoria o somos destacados, es por pura misericordia de Dios y es para gloria de Dios. Y ha sido porque Dios así lo permitió, porque Él está por encima de todo. Y nosotros tenemos que aprender a confiar y descansar en lo que Él hace y permite, porque nosotros tenemos mentes limitadas, finitas, y está llena de emociones nuestra mente y se confunde con muchas cosas y además conveniencias, circunstancias que nos afectan la vida, pero Dios no se ve afectado por nada de eso y Él determina todas las cosas para nuestro bien, dice la Biblia, y en eso tenemos que confiar, que es para nuestro bien, por más que nos parta, por más que nos duela, es para nuestro bien. Y en estos recursos humanos Dios le dice, no quiero a todos, quiero a algunos nada más. Vas a tener que probarlos. Y le sugiere 2 métodos para probar al pueblo. Le da 2 métodos. Uno es muy fácil de darnos cuenta rápidamente, el otro depende los dos dependen de mucha observación. Ya te vas a dar cuenta. Pero uno es más fácil de ver que el otro. Estos recursos eran recursos legítimos. El primer método tiene que ver con el miedo. Le dice Dios a Gedeón, fíjate bien porque preguntales primero si quieren salir a la pelea, si quieren salir a la batalla, si quieren enfrentarse a este enemigo innumerable y si no tienen miedo. Pero, ¿qué pasó? De los 30.000 dice la Biblia que 20.000 tuvieron miedo y se volvieron atrás. No quisieron pelear, no quisieron salir. Y no sabes cuánta gente por miedo al qué dirán, miedo al fracaso, miedo al ridículo y miedo a tantas cosas que vienen de parte del diablo para infundir esos sentimientos inmundos, hacen que las personas se paralicen y no hagan nada. Nosotros no podemos tener miedo. ¿Por qué? Te quiero explicar esto rápidamente, aunque no es el tema de este mensaje. Te lo digo entre paréntesis. El miedo está directamente asociado con la falta de fe. Y la persona que no tiene fe es incrédula. Y la persona que es incrédula es condenada. Por lo tanto, una persona que tiene miedo está condenado. Además, el libro de Job, ¿qué dice? Que la persona que tiene miedo, lo que tiene miedo le sobreviene, es decir, lo que me temía me sobrevino, es decir, que lo que más tenés miedo vos es lo que más te va a sobrevenir. Así que tenés cuidado con el miedo y rechazá ese espíritu inmundo, porque es un espíritu inmundo. El miedo es un espíritu inmundo que tenés que reprenderlo, echarlo inmediatamente para que no ataque ni afecte a ninguno de tus hijos ni a ninguno de tu familia. Hay gente que le tiene miedo a la noche, miedo a las arañas, miedo a la oscuridad, etc. Son las famosas fobias. Pero tened cuidado porque un hijo y una hija de Dios no puede tener ni siquiera miedo a la muerte. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos fe. Y al tener fe nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Pero aquí le dice, preguntale si tienen miedo. Si tienen miedo, déjalos de lado, porque no te van a servir para la pelea, porque van a ser más ventaja para el enemigo. Y de estos 30.000, 20.000 se volvieron porque tenían miedo. Recursos aprobados en Jueces capítulo 7, del 4 al 6, tenían que ser personas dispuestas. Y acá era por el lenguaje de los gestos. Y nosotros... Bueno, yo tengo un capítulo muy extensivo en el libro Desarrolla tu sexto sentido, donde hablo de este tema, pero acá le dice a Gedeón, Dios, míralos bien, fíjate bien, y cuando los veas, te vas a dar cuenta enseguida si son vagos, haraganes, si están dispuestos para la pelea, o no tienen ni ganas de hacer nada. Fíjate bien, míralos bien, observalos bien. ¿Y qué es la forma o el método que le dio para que los observara? Que tomaran agua.
Y le dijo, si se tiran como si fuesen perritos y se agachan la cabeza, bueno, déjalos porque esa va a ser la mayoría, déjalos de lado. Pero si toman el agua con las manos y se lo llevan a la boca y lamen el agua como lo hacen los perritos, en el sentido de lamer el agua directamente de su mano, bueno, a estos elegí. Y de esos solamente quedaron 300 aprobados. Eran los que estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque en la posición se podía dar cuenta rápidamente Gedeón de quién iban a ser rápidos, prestos, dirigentes, solícitos, de los que iban a ser dejados, vagos, haraganes y perezosos, y que iban a dar ventajas al enemigo. Por lo tanto, nosotros tenemos que también tener personas aprobadas para servir a Dios. No cualquiera, personas legítimas, no cualquiera, pero también personas escogidas, seleccionadas, especialmente elegidas. Y pedile a Dios que te elija a Dios. Pedile a Dios ser un escogido de Dios. Decile a Dios, Señor, yo quiero formar parte de tu grey, quiero formar parte de tu ejército, quiero formar parte de aquellos que han dicho, heme aquí, y tú los has levantado. Y Él va a ir poniendo confirmaciones en la iglesia, en el liderazgo, en todos los que te rodean, para ver tus buenas cualidades, tus virtudes y tu santidad y tu entrega y consagración a Dios, cosa que nadie va a poder negar, porque eso Dios mismo lo va a estar aprobando. Y por supuesto, recursos apartados. Jueces 7:8 dice, sepáralos, apártalos. Iban a estar no solamente escogidos, seleccionados, apartados, sino especialmente aprobados por Dios para presentarse en esa batalla que ya estaba asegurada. ¿Por quién? No por los 300, sino por Dios mismo. Por eso no vaya a pensar que esta selección de gente es para vencer las batallas. No, las batallas se vencen en Dios, con Dios y por medio de Dios. Es Dios el que gana las batallas. Pero Él no lo quiere hacer a través de cualquier persona, así al montón, al tuntún. Él solamente lo quiere hacer a través de personas a las cuales Él legitima, Él aprueba, Él escoge y Él aparta. Por eso, pedile a Dios esto. Pedile, Señor, yo quiero servirte, quiero ser utilizado. Y Él va a ver la sinceridad de tu corazón, Él va a ver tu entrega, tu deseo, y Él va a empezar a abrir puertas. Y Él solo lo puede hacer a eso. ¿Te acuerdas cuando te conté que una persona de Estados Unidos, más o menos de mi edad, me pidió una entrevista y me empezó a contar su historia diciendo que él había sido llamado por Dios? Sin embargo, en aquel entonces él negó el llamamiento de Dios por la plata, por el negocio. Él tenía una empresa y decidió enfocarse todos los cañones en esa empresa. Ni le importó la obra de Cristo, ni le importó la iglesia, ni le importó el reino. Y después de casi 25 años, él me confesaba, yo perdí mi familia y hoy vivo una vida miserable, tengo mucho dinero, pero me siento un miserable, estoy mal, porque yo sé que mi causa de derrota y fracaso en todos los órdenes ha sido porque negué servir a Dios, porque sabía que Dios me había llamado. Dios nos da talento, nos da dones y nos llama para servirlo. Y no es cuestión de decir yo dejo todo y le sirvo a Dios. No, es decirle, Señor, heme aquí, usame, oh Dios, valete de mi vida, toma cuenta de mi vida para ser un instrumento de tu gloria. Y Dios te va a empezar a usar y ni te imaginás. Por eso les digo siempre, por experiencia personal, uno sabe cómo empieza con Dios, pero no sabe cómo termina. Pero lo cierto es que Dios nos permite ir de bendición en bendición siempre, siempre, siempre.